Todo comenzó con un hombre, un predicador ambulante, nacido en una pequeña aldea del Imperio Romano, en una región olvidada por los grandes poderes de su tiempo. No tenía ejércitos, no tenía riquezas, ni siquiera escribió una sola línea con su propia mano, y sin embargo, su nombre ha cambiado la historia del mundo. Hoy hablaremos de un movimiento que comenzó como una pequeña secta perseguida y terminó moldeando la civilización occidental. Esta es la historia del cristianismo. Hace más de 2000 años, en la provincia de Judea, bajo dominio romano, nació Jesús de Nazaret. Hijo de un carpintero y criado en la tradición judía, sus enseñanzas rápidamente llamaron la atención. Hablaba de amor al prójimo, de humildad, de perdón, pero también hablaba con una autoridad que incomodaba a los poderosos. Fue visto como una amenaza por los líderes religiosos de su tiempo y finalmente ejecutado por el gobierno romano, crucificado como un criminal. Hasta aquí, su historia no parecería muy diferente de la de otros profetas o rebeldes de la época. Pero algo cambió. Sus seguidores afirmaban que había resucitado, que había vencido a la muerte. Y esa convicción lo cambió todo. Ese pequeño grupo de discípulos, pescadores y campesinos en su mayoría, comenzó a predicar que Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Así nació el cristianismo. Durante los primeros siglos, los cristianos fueron una minoría perseguida. Vivían escondidos, se reunían en secreto en catacumbas y eran vistos con sospecha por las autoridades romanas. Pero esa persecución no detuvo su expansión, al contrario. Cada mártir, cada testimonio de fe fortalecía la causa. La fe cristiana se fue extendiendo por todo el imperio, desde Antioquía hasta Roma, desde Alejandría hasta Hispania. En el año 313, con el Edicto de Milán, el emperador Constantino legalizó el cristianismo. Y poco después se convertiría en la religión oficial del Imperio Romano. Con eso, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a ser una fuerza política y cultural dominante. Las estructuras eclesiásticas se consolidaron. Se celebraron concilios como el de Nicea, donde se definieron doctrinas clave: la Trinidad, la divinidad de Cristo, el canon bíblico. La Iglesia se organizó jerárquicamente y adquirió influencia en todos los aspectos de la vida, desde la educación hasta la ley, desde el arte hasta la moral. Y con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, la Iglesia se convirtió en el principal pilar de continuidad en Europa. Durante la Edad Media, el cristianismo se expandió aún más. Misioneros como San Patricio en Irlanda o San Bonifacio en Alemania llevaron la fe a los rincones más lejanos del continente. Se construyeron catedrales, se copiaron manuscritos en monasterios y la fe cristiana dio forma a la cultura medieval. Pero no todo fue paz y espiritualidad. También hubo conflictos, cruzadas, inquisiciones. Se persiguió la herejía y se intentó imponer la fe por la fuerza. La unidad cristiana se mantenía, pero estaba lejos de ser perfecta. Y entonces, en el siglo XVI, ocurrió un quiebre. Martín Lutero, un monje alemán, clavó sus 95 tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg. Cuestionaba la venta de indulgencias, la autoridad del Papa y proponía una vuelta a las Escrituras como única fuente de verdad. Lo que comenzó como una protesta teológica se convirtió en un movimiento revolucionario. Nació la Reforma Protestante. De ahí en adelante, el cristianismo se dividió. Protestantes y católicos se enfrentaron en guerras, disputas doctrinales y reformas sociales. En paralelo, se fundaron nuevas iglesias: calvinistas, anglicanos, luteranos, anabaptistas. El cristianismo dejó de ser una sola fe para convertirse en una constelación de credos. Pero la división también trajo nuevas ideas: libertad de conciencia, traducciones de la Biblia a lenguas vernáculas, acceso directo de los creyentes a las Escrituras. El cristianismo también cruzó los mares. Con la expansión europea en América, Asia y África, la fe cristiana fue llevada, en ocasiones impuesta, a millones de personas. Misioneros evangelizaron en lenguas locales, tradujeron la Biblia, fundaron escuelas y hospitales. Pero no se puede ignorar que muchas veces esta expansión fue acompañada de violencia, esclavitud y destrucción cultural. La historia del cristianismo también está marcada por luces y sombras. Hoy, el cristianismo es la religión con más seguidores en el mundo. Más de 2.000 millones de personas se identifican como cristianas, pero ya no es una religión europea. La mayor parte del crecimiento cristiano actual ocurre en América Latina, África y Asia.
Desde iglesias evangélicas en Brasil hasta comunidades católicas en Filipinas, el cristianismo sigue reinventándose. En algunas regiones crece con fuerza, en otras decrece, como en buena parte de Europa occidental. Se adapta a nuevas realidades, debates éticos, avances científicos y desafíos sociales. Hoy hay cristianismos muy distintos entre sí, desde el catolicismo romano, con su papa en el Vaticano, hasta iglesias ortodoxas milenarias en Grecia o Rusia, desde protestantes tradicionales hasta movimientos pentecostales y carismáticos, desde cristianos que viven su fe en silencio hasta comunidades vibrantes que cantan, bailan y celebran con intensidad. Hoy, el cristianismo no solo es la religión más numerosa del planeta, con más de 2.000 millones de fieles, sino también una de las más diversas y dinámicas. Sin embargo, su presencia y evolución en el mundo actual es todo menos uniforme. En América Latina, por ejemplo, el cristianismo sigue siendo profundamente influyente. La Iglesia Católica, durante siglos dominante, ha visto una disminución relativa en su número de fieles, mientras que las iglesias evangélicas y pentecostales han crecido de forma explosiva. En países como Brasil, Guatemala o Colombia, millones de personas se han volcado hacia formas de cristianismo más emocionales, comunitarias y centradas en la experiencia personal del espíritu. Esta transformación ha influido en la política, la cultura y la vida cotidiana. Los discursos religiosos son ahora una parte central de campañas electorales, movimientos sociales y debates éticos sobre aborto, matrimonio y derechos humanos. En África, el cristianismo también está en auge. Desde el siglo XX se ha convertido en una de las principales religiones del continente, especialmente en países del África subsahariana como Nigeria, Etiopía, Uganda o Kenia. Aquí el cristianismo se ha mezclado con expresiones culturales locales, dando lugar a nuevas formas de culto, música y liderazgo. El crecimiento es tan notable que muchos teólogos hablan del futuro africano del cristianismo. Algunas estimaciones sugieren que, para mediados de este siglo, África albergará a la mayoría de los cristianos del mundo. Sin embargo, este crecimiento no está exento de tensiones. Conflictos interreligiosos, como los que ocurren en Nigeria entre cristianos y musulmanes, muestran los desafíos de convivencia en sociedades religiosas diversas. En Asia, el cristianismo tiene una presencia más minoritaria, pero no por ello menos significativa. En países como Filipinas, la fe cristiana, especialmente católica, es parte esencial de la identidad nacional. En Corea del Sur, en cambio, el cristianismo protestante ha crecido vigorosamente desde mediados del siglo XX con megaiglesias, misioneros enviados al extranjero y una gran presencia en medios y cultura popular. En China, el cristianismo ha experimentado un crecimiento subterráneo y sostenido. Aunque las iglesias oficiales están vigiladas por el Estado, millones de personas asisten a reuniones clandestinas en casas o espacios comunitarios, en lo que algunos llaman el milagro silencioso del cristianismo chino. No obstante, la represión también ha aumentado y muchos creyentes enfrentan restricciones o persecuciones. En Europa, el panorama es diferente. La región donde el cristianismo fue institucionalizado y desde donde se expandió por siglos, hoy vive una etapa de secularización. Países como Francia, Alemania, el Reino Unido o los Países Bajos han visto una caída sostenida en la asistencia a misa, el número de bautizos y la participación en rituales religiosos. Las iglesias vacías y reconvertidas en bibliotecas, cafeterías o museos son símbolo de este cambio cultural. Aún así, el cristianismo sigue presente, no solo como tradición cultural, sino también como voz en debates éticos y sociales. El Papa Francisco, por ejemplo, ha sido una figura influyente tanto dentro como fuera del ámbito religioso, generando diálogos sobre migración, medio ambiente, justicia social y pobreza. En América del Norte, particularmente en Estados Unidos, el cristianismo continúa siendo una fuerza social importante, aunque con matices. Las iglesias evangélicas conservan gran poder político, especialmente en zonas rurales y del sur. Sin embargo, se ha observado un crecimiento del llamado grupo de los nones, personas que se identifican como no religiosas o espirituales sin afiliación. El país experimenta una creciente polarización religiosa, donde algunos ven la fe cristiana como base de identidad nacional, mientras otros cuestionan su influencia en la esfera pública.
También es importante mencionar el ecumenismo y el diálogo interreligioso. En las últimas décadas, líderes de distintas denominaciones cristianas, católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, han buscado puentes, encuentros y colaboración. A nivel global, el cristianismo ha aprendido a convivir en un mundo plural, donde la diversidad religiosa y cultural es un hecho cotidiano. Los grandes desafíos de hoy, la migración, el cambio climático, la desigualdad, exigen respuestas éticas que muchas comunidades cristianas están intentando ofrecer desde su propia perspectiva de fe. Y en medio de todo esto, una pregunta sigue viva desde hace más de 2000 años. ¿Quién fue realmente Jesús de Nazaret? Esa es una pregunta que la historia puede narrar, pero que cada creyente, cada persona debe responder por sí misma. La historia del cristianismo es la historia de cómo una idea cambió imperios, culturas y corazones, de cómo una pequeña comunidad terminó influyendo en el arte, la política, la moral, la educación y hasta el calendario que usamos hoy. Es una historia de fe, pero también de poder, de errores, de redención y de transformación. Si te gustó este viaje a través de los siglos, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir el video con quien creas que puede interesarle. La historia está viva y tú formas parte de ella.